El bandolerismo en Colombia se dio como consecuencia de la violencia bipartidista iniciada a fines del periodo, conocido como la República Liberal, y terminó a mediados de los años 60 durante el Frente Nacional. Durante el periodo de 1930 y 1953 en Colombia se que si esto hubiera sido plano, habían habido más de 100 muertos, más, gracias a la inclinación de la calle, porque ellos pusieron la masa en arriba en 3 patas, y entonces por eso fue que mucha bala cayó por ahí en el parque, porque se fue vía aérea, no se vino rastrera. Donde se venga rastrera, la matación había sido muy inmensa, sino por la altura que usted puede ver, se la pusieron en ese barranco alto, pues lógico, la bala se vinieron muy altas y por eso que murió, no mataron tanta gente, sino donde habían más de 200 personas, ¿cuánta gente hubiera muerto? Esta calle estaba llenita de gente, colmada. Agarramos un barretón que había allá en un cuarto, en un patio. Kirama, que era un soldado extraordinario, le dije, oiga Kirama, traiga ese barretón y abre esa puerta porque no hay nada más que hacer para estar seguros de que no está ahí. Kirama era en un corredor. Kirama rompió esa puerta. Cuando la puerta se abrió, salió disparando Efraín y me mató prácticamente dos agentes ahí en el corredor, y a mí me hirió en la mano. Entonces ahí empezó el combate. Ya nos dimos cuenta que la cosa era en serio, que ahí que estaba muy bien armado, que estaba muy apertrechado y que ese cuarto era definitivo. A las 3 de la tarde la cosa se agravó porque ya nos habían matado 4 de los agentes que yo tenía y me habían herido como 15, ya llevábamos como 10 heridos. Entonces la cosa era de extrema gravedad. Además no tenía comunicación yo con el exterior, se pensó que estaba también muerto, y entonces empezó la ofensiva a la casa. Se sabía que estaba ahí, pues para enfrentarlo y liquidarlo. En eso nos dieron las 3 de la tarde, logré salir por la puerta, no sé cómo hice, en medio de la oscuridad que producen las explosiones. Salí, le conté todo a esa matallana, y a partir de ese momento se planeó lo que se llama la segunda etapa, o sea, volver a entrar a la casa a liquidar el problema entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche, que fue cuando se dio de baja. Las acciones de bandoleros al principio iban como labores de Robin Hood. Robaban a grandes haciendas para repartir el botín, no solo entre sus bandas, sino también hacia los campesinos menos favorecidos. Estas acciones les valieron popularidad a los bandoleros, al punto de que varios campesinos se unían a dichas bandas dependiendo del bandolero que estaba en la zona. Los miembros que sobrevivieron se unieron a grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con ideologías comunistas para ese entonces.
Muy buenos días. El día de hoy me encuentro con el señor Julio César Nieves, quien es el director del Museo Real del municipio de Vélez, Santander. Buenos días, señor. Muy buenos días, ¿Cómo se señorita encuentra? Marcela, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, señor. El día de hoy le vengo a hacer unas pequeñas preguntas sobre violencia y bandolerismo. ¿Por qué se odiaban los liberales y conservadores? Los liberales y conservadores en la época de la violencia, que fue más bien los años 50 y 60, ellos se odiaban por la política, ¿sí? por el arraigo político, los llamados liberales y conservadores, cachiporros y godos. Ellos se peleaban, se retaban, se mataban por la política, porque el uno quería ser más que el otro y el uno quería tener más influencia que el otro, y porque el uno tenía plata y el otro no tenía plata, porque le mataban la familia, porque por territorio. Y fue así como dice el dicho, se mataban ellos mismos entre liberales y godos. ¿Hubo bandolerismo en Vélez, Santander o en la provincia? No, en la provincia, más bien como en la provincia y el departamento. Sí hubo mucho bandolerismo. Aquí hubo una cuadrilla encabezada por Efraín González que se creó más o menos a partir del año 48, cuando mataron a Jorge Luis Gaitán, el bogotazo. ¿Y quién fue Efraín González Telles? Efraín González Telles fue un ser humano común y corriente, sino que a él le mataron la familia, siendo niño, a él le mataron la familia en la época de la violencia. Entonces él como que él creció y se formó, fue suboficial del ejército y estando allí cobró la venganza de lo que le habían hecho por su familia. Inclusive se la mataron y se la incineraron, los del partido contrario, los liberales. Entonces él cuando recorrió a Colombia y muchos departamentos como la parte del eje cafetero, Ibagué, Santander, el interior del país y la costa, él comenzó a cobrar, formó su cuadrilla de 6 personas más. El Ganso Ariza fue amigo de él y fue enemigo. El Ganso Ariza era de Puente Nacional, él era liberal, entonces como Efraín González era conservador, resultaron enemigos a la vez. Y está Chispas, el Desquite, Air Giraldo y Sangre Negra, era la cuadrilla de Efraín González, era de una vereda llamada El Apillo, de un sitio, El Cachovenado, que queda entre Jesús María y Albania. Va a colaborar respondiendo unas preguntas acerca de la violencia bipartidista para el curso de producción de medios, video y TV del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD CEAD Sogamoso. Primeramente, ¿Boyacá tuvo algún tipo de incidencia con la violencia bipartidista? Buen día, estudiante Laura Daniela Moreno. Y que tú me preguntas de la incidencia de la violencia bipartidista, ellos armaron un pacto bipartidista llamado Frente Nacional, que fue diseñado por los jefes de los partidos tradicionales, como habíamos dicho, del Partido Conservador y Liberal. Y este pacto consistía en que entre ellos se hacían unas alianzas, las cuales se mantenían para poder conservar su estado de gobierno y que no permitir que otros partidos entraran a llegar a gobernar. Entonces ellos hicieron el bipartidismo llamado entre conservador y liberal, que es el sistema partidista predominante en la República de Colombia desde 1886 hasta nuestros tiempos del siglo. De la violencia bipartista de estos partidos en sí, entre conservadores y liberales, ¿cómo se conformaron los bandoleros? Como este grupo, digamos, en esa época decíamos y decimos
que el bipartidismo era entre los dos, que significa dos grupos de partidos políticos, que era conservador y liberal, que era el sistema partidista predominante en Colombia, en la República de Colombia de esa época y que sigue siendo. En esa época se decía que se conformaron los bandoleros. Así, la resistencia armada la protagonizaron los que se sintieron excluidos del poder. Aquellas personas o hombres que no estaban dentro del poder de conservador o liberal les llamaban los bandoleros, mientras el gobierno de turno los condenaba a la cárcel, al destierro o a la muerte porque no compartían sus preceptos políticos y porque no se acogían a los intereses del partido de gobierno de esa época. Las víctimas, a veces conservadores o liberales, prefirieron tomar las armas para hacer justicia por sus propias manos y en otros casos acoger el silencio como la mejor arma de defensa, pues algunos de ellos por el desplazamiento en sus territorios tuvieron que irse y pues ellos prácticamente formaron sus propios bandos. Estos campesinos que se adoptaron por las armas y que prácticamente quienes recayó el conflicto político fueron reseñados como simples malhechores, terroristas, criminales y bandoleros. De esta manera el conflicto bipartidista, que ya lo sabemos quiénes son, conservadores y liberales, se fue afianzando hasta convertirse en una estrategia de retaliación y venganza que fue experimentada por la población campesina durante la hegemonía liberal, más o menos en los años de 1930 a 1946, al igual que durante la hegemonía conservadora de 1946 a 1953. Entonces, los hechos históricos nos dan a reconocer que estos bandoleros siguen surgiendo hasta la historia, hasta el momento, hasta la actualidad, porque prácticamente vienen a ser los grupos que están fuera de la margen entre comillas, fuera de la margen de la ley, o que no siguen los preceptos políticos normales de esa época, que eran los bipartidistas entre pues los conservadores y liberales, y estos grupos fueron organizándose pues a través con sus armas y su moda de cómo tener que manifestarse frente al pueblo acerca de las humillaciones y los males tratos y los impuestos y las nuevas reformas de esa época, que era una forma de poder protestar y no seguir en el mismo sistema bipartidista. ¿Cuándo terminó dicha guerra entre los conservadores y liberales? Esto incluye, cuando se hacían, las violencias, las masacres y cese el fuego. ¿Cómo piensa que pues a nivel de Colombia hubo muchos hechos históricos que marcaron realmente el nivel y el poder político en las élites con minorías y mantener el dominio, de esas mismas, del dominio paritario bipartidista de esa época de los dos grandes grupos políticos históricos. Pues estos dos grupos históricos sí continuaron, pero sin dejar surgir otras terceras fuerzas políticas, pues que sea, por la vía de la violencia directa. Ellos directamente liquidaban al adversario por factores políticos bipartidistas, el modelo excluyente, realizaban ejercicio de la política en el marco de la democracia imperfecta, sin permitir una reconstrucción de la nación presidencial continuada de la violencia política en Colombia. Incluso excluían de la política en Colombia a partidos diferentes que no fueran eso. Y esos hechos fueron desde el año de 1948 y lo vimos con Jorge Eliezer Gaitán. Surgen después terceras fuerzas políticas autónomas
con nuevas propuestas de construcción de paz desde desde la insurgencia armada, y ahí es donde acá hasta el momento no se ha contado con el espacio, el respeto y respaldo institucional para que se desarrollen estas nuevas grupos que sí realmente velan por la paz en este país. Pues en este sentido también se aborda que en Boyacá el fenómeno de violencia bipartidista se presentó desde el comienzo de la República Liberal, posiblemente del mismo Frente Nacional que crearon estos dos grupos. Fue un remedio, digamos, a la violencia bipartidista de las décadas anteriores, pero produjo enfermedades peores. ¿Cuáles fueron esas enfermedades? Por ejemplo, la violencia social, la represión selectiva, la exclusión, la desintegración, la corrupción, obtener un país a medio camino y un pueblo con desilusiones, más o menos en el año de 1958, cuando realmente se puso fin al conflicto con el acuerdo bipartidista del Frente Nacional, supuestamente que ahí se terminaba la violencia, y el paso de la violencia bipartidista a la violencia subversiva del conflicto armado interno en Colombia, pero manteniendo sus causas políticas y económicas. Eso es como una paradoja, porque a la final, para otros historiadores, el final del periodo se produjo realmente hasta después de 1966, cuando aún persistieron algunos eventos violentos asociados Yo la historia de Efraín González la conozco desde sus orígenes, por cuanto Efraín González es oriundo del corregimiento de El Atillo, municipio de Albania, departamento de Santander. Salía en la prensa información de lo que hacía él acompañado de un bandolero conservador de la época en Armenia, Jair Giraldo. Yo la conocí por mis padres, mis abuelos. Ellos eran los que contaban con mucha frecuencia la historia de Efraín González, porque él frecuentaba mucho la casa de mis abuelos maternos, en una vereda de Albania que se llama La Honda. Cuando yo lo conocí a él, tenía la edad de 15 años, era estudiante, y lo veía en algunas ocasiones a él, pero nunca hablaba con alguna frecuencia con él. En parte es una vivencia, ¿no?, que tuve en la juventud, cuando él llegó a Albania en esa época. Yo a estas horas tengo 61 años y soy hijo de Juan González, quien fue inspector de policía del corregimiento del Atillo y profesor toda la vida, muy amigo de Efraín González, mi padre, amigo de Efraín, y por la amistad que existía desde sus orígenes, logré conocer a Efraín teniendo yo la edad por ahí de unos 5 años que recuerde. A mi abuela se la llevaron varias veces detenida para el socorro, porque como era el apellido de Efraín González y por ser familiar de él, la llevaban para que diera información de Efraín González. Cuando el Estado quiso acabar con Efraín, frecuentemente enviaba avionetas por las regiones de Chiquinquirá, Cachovenao, que es el nombre conocido en la historia de Efraín González, la tierra donde él nació. Constantemente avionetas botando papeletas que daban 50.000 pesos por
quien delatara dónde podían encontrar a Efraín González. Cuando él llegó a Albania, Santander, cuando iba para las minas de Esmeralda, entonces uno, estando en la escuela, o como es un pueblo tan pequeño, se oía decir que llegó Efraín González, entonces uno era como esa ansiedad de verlo, de conocerlo, y como la pasaba en los billares, entonces uno muchas veces podía compartir con ellos y charlar. Bueno, Efraín González representa para mí como un parte de la historia, de la tragedia y de la cultura en Colombia, de la violencia que se dio de los partidos liberal, conservador de los años 50 del siglo XX. Es como una expresión de las muchas que ha habido en América Latina y en Colombia particularmente sobre la violencia. A ver, Efraín González representa para mí un personaje de la historia nacional de discontento nacido en nuestra región contra el Estado por los múltiples abusos que se presentaban por parte del ejército debido en la época a la persecución conservadora liberal de los partidos tradicionales que existían, y desafortunadamente esa fue la situación del origen de la existencia del vandalaje en el país, y ahí tiene que ver los inicios de Efraín González como bandolero, rebelado contra el Estado. Entonces yo considero a Efraín pues como un personaje que representa como el dolor de un pueblo, la opresión de un pueblo que llega en un momento a no aguantar más, y no justifico las acciones de él por que su respuesta fue con las armas, pero sí es una respuesta a una opresión terrible a un pueblo de la oligarquía que ha sido la que ha llevado a este país al caos terrible de la guerra y la violencia en que se encuentra nuestro país, que ahora está como dando los primeros pasos para buscar esa reconciliación que tanto necesitamos. Efraín no fue guerrillero, no alcanzó a ser guerrillero, como sí fue bandolero, y bandolero fue tiro fijo, y tiro fijo sí fue bandolero y guerrillero, porque la guerrilla nace con tiro fijo. Mi papá nos contaba y decían que pues, a Efraín se le atribuían muchas, como el mundo mágico, ¿no? Que él se había puesto o se había incluido en ese mundo mágico para defenderse de los ataques del enemigo. Entonces se le atribuían que él se transformaba en cualquier cosa, en un animal, en una planta, en varias cosas, ¿no? Todos los bandoleros, todos los personajes de él tienen sus mitos. Él tiene varios mitos. Hay uno que se llama el mito del 7 colores, lo describe muy bien el maestro Pedro Claver Telles. A él le decían que se convertía en un gato, que se convertía en una mata de yuca, una mata de café, una mata de plátano, que además se le volaba a 500 soldados. Oí decir que se transformaba, que era muy amigo de los sacerdotes, y eso sí era cierto porque por boca de mi padre, él lo decía, es que entró a Puente Nacional, a la normal de señoritas de Puente Nacional, y se entró allá, y allá lo refugiaron en Puente Nacional. Las monjas, los sacerdotes lo mismo, lo entraban a la casa cural, decía mi padre, porque mi padre era muy católico y de por sí muy amigo también de Efraín. Es curioso, yo estuve alguna vez en el Atillo, yo soy sacerdote y estuve a celebrar una Eucaristía en el Atillo y tuve la oportunidad de hablar, y hasta fui con mi papá y estuvimos hablando de Efraín González, nos invitaron a almorzar en alguna casa y llegamos a ese tema, ¿no? del mito de Efraín González, y era verdad que pues les costaba a ellos, que lo habían conocido, que habían llegado, y llegamos a una casa de donde el señor, el dueño de la casa,
era compadre de Efraín González. Dijo una vez, estaba Efraín González aquí en mi casa, estábamos acá, cuando llegó la noticia de que el ejército venía rodeando el Atillo. El Atillo es un caserío pequeño, es un corregimiento del municipio de Albania. Cuando, dice, llegó una persona corriendo y les dijo, viene el ejército. Resulta que pues, el primer pensamiento que le viene, nos decía él, el dueño de la casa, es, nos van a matar a todos, ¿sí? Decía, y quedamos ahí, porque ¿para dónde corre? En todo este llano, ¿a dónde va a escaparse él? Y él les dijo, no, tranquilo. Resulta que la esposa del señor, el dueño de la casa, el que me estaba contando la historia, hacía una semana había tenido bebé. Y entonces, como la costumbre en el campo es que la mujer guarda dieta por un cierto tiempo, se amarran la cabeza con un trapo, se acuestan al lado del bebé. Efraín González que le dijo, comadre, levántese de la cama, levántese ya, tranquilícense, présteme un vestido suyo, rápido, y él se lo puso el vestido y se amarró la cabeza, levántese usted. Y él se acostó al lado del bebé, se echó las cosas por encima, se amarró la cabeza y llegó el ejército y la señora pues se puso a servir, llegó el ejército a buscar a Efraín González, no, abrieron las puertas, no, aquí no hay nadie, aquí no está. Abrieron la puerta donde estaba la habitación donde estaba la señora, mira, está mi esposa que acaba de tener bebé. El ejército salió porque no lo encontraron, se sentaron en el marco de la plaza y Efraín González se levantó y es que le dijo, présteme ropa de la más vieja que tengan. Y se puso, dice, se puso en ese momento, se vistió ese hombre con la ropa que tenía, de ropa de trabajador, y luego en unos costales envolvió las armas y salió como un bobo, decía, parecía haber un bobo, salió por medio del ejército y se les pasó por todo el centro de la plaza donde ellos estaban y nadie lo conoció. De la figura de Efraín González, como era un hombre valiente, digamos, en los términos santanderianos, macho, de un hombre de valor, pues entonces las personas es muy posible que le atribuyan esos motes de poder hacerlo representar en un animal que se cambiaba en un animal, que se cambiaba en una persona, que se cambiaba en un desechable, digámoslo así, que se echaba un costal al hombro y que pasaba por medio del ejército y no lo veían, o como era un desechable, no le paraban atención. Alguna vez él estaba donde tenían a la Virgen. La Virgen duraba 3 días en cada casa. Llegó el ejército, más de muchos soldados, y dijo, únicamente las mujeres sacan a la Virgen. Y la Virgen salía en ancas de mujeres. Pero rápidamente a él lo arreglaron, lo vistieron de mujer y salió cuidado por el ejército. Así, era un mito, eso es un mito. Y el mito que se volvió una mata de plátano, el mito de las avispas, el 7 colores, eso, muchos. Entonces a eso atribuían muchas veces que él acudía, y de hecho aquí tengo un folleto que dice Efraín González y su pacto con el diablo, ¿no? Es donde se atribuye precisamente el mundo mágico al que Efraín González acudía, y donde dice pues muchas de las leyendas que ya se convirtió en leyenda. Y el ejército mismo decía, mi papá, un comandante, un capitán o no sé qué, dijo, nos decía un día, nosotros sabemos que si Efraín González viene por este camino, nosotros nos vamos por este porque Efraín nos mata gente. Entonces le huían, le tenían temor. Y mi papá decía, era la certeza y como la tranquilidad que ese hombre tenía para calcular las cosas. Este es el momento más precioso de la vida, porque es para hacerle saber al mundo de los orígenes de la guerrilla colombiana. Porque la guerrilla en Colombia nace básicamente por la desigualdad social. La importancia de lo que estamos haciendo en este momento, de conocer un poco la historia de Efraín González, no es para hacer una apología al delito, porque son lejos de nosotros, ¿no? Sino es para conocer cuáles son las causas que lleva a una persona a actuar de esta manera, como fue Efraín González, a tomar las armas y a dar una respuesta desde las armas a una situación de opresión, de injusticia, de falta de oportunidad para muchos. Y Efraín era un tipo que ayudaba mucho a los pobres, era un tipo
que tenía un servicio social muy arraigado a la gente del campo, a la gente sin recursos. Que a Efraín González lo consideraban pues como defensor de los pobres, de los más oprimidos. Otros lo consideraban como un asesino, otros lo consideraban como un caudillo. En fin, hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede mirar a Efraín González un personaje así. Pero yo creo que toda la historia de guerra en nuestro país ha sido surgida por la injusticia social que siempre ha habido. Los orígenes de la guerrilla, valga la verdad, son de santanderianos, no para orgullo, sino para realidad de la historia del país. Durante el periodo de 1930 y 1953 en Colombia se vivió una de las épocas más violentas de su historia, siendo el departamento de Boyacá uno de los más afectados. Es de resaltar que durante este lapso los procesos políticos estuvieron enmarcados por tendencias tanto liberal como conservadora, situación que promovió la formación de grupos de bandoleros, conservadores y liberales. Las víctimas conservadores y liberales prefieren tomar las armas para hacer justicia por sus propias manos y en otros casos acoger el silencio como la mejor arma de defensa. Estos campesinos que optaron por las armas y quienes recayó el conflicto político fueron señalados como simples malhechores, terroristas, criminales y bandoleros. De esta manera el conflicto bipartidista se fue afianzando hasta convertirse en una estrategia de retaliación y venganza que fue experimentada por la población campesina durante la hegemonía liberal de 1930 a 1946, al igual que durante la hegemonía conservadora de 1956 a 1953.